Bueno, ¿les parece que comencemos una celebración, una reunión especial hoy? Reunión especial como de todo. Siempre es especial porque nos encontramos con el Señor y nos encontramos entre nosotros. Pero hoy es especial porque celebramos la cena, recordamos específicamente lo que Jesús hizo por nosotros y obedecemos su mandato, ¿sí? En realidad es especial cada día de nuestra vida, porque no solamente es bueno recordarlo cuando tomamos la cena, cuando participamos, sino que es bueno recordarlo diariamente, porque gracias a su sacrificio, gracias a su muerte en la cruz, es que nosotros tenemos vida, tenemos comunión con el Padre y tenemos esta hermosa comunión entre nosotros, que de pronto, de ser total y absolutamente desconocidos, somos familia, ¿sí? Somos familia de Dios. Ya no existe el Betinalio, el Megruni, no existe la reina, existimos, somos todos hijos de Dios, tenemos todos el mismo apellido. Algún día tendremos que votar y ponernos de acuerdo en cuál es ese apellido, pero somos familia de Dios. Eso es una cosa bella, una cosa realmente hermosa. Así que bueno, antes de que Miguel nos traiga la palabra, haría que empezáramos orando. Eh, Normita, ¿querés dirigirnos en una oración? Bueno, papá querido, te damos gracias por esta tarde en que nos reunimos fraternalmente en tu santo nombre. Dispone nuestros corazones y guía a nuestro pastor en su palabra para que entendámosla y podamos discernir y llevarla a la práctica. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Miki, te escuchamos, silenciamos nosotros nuestros micrófonos y te escuchamos a vos. Bueno, como siempre decimos, especialmente hoy, como Mario refirió, queremos honrar a Jesús y volver a pensar en Él, volver a enfocarnos en Él. Los evangelios, que son 4, son una narración, son una biografía acerca de la vida de Jesús. Y la manera de acercarnos a la lectura de los evangelios es muy importante. Requiere no apresurarse en la lectura, requiere contemplación, requiere primero saber que es palabra inspirada, que es palabra de Dios, y que el Espíritu Santo sintetizó, resumió los aspectos más salientes de la vida de Jesús. Como dice Juan al final de su evangelio, dice, hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no están escritas. Yo imagino que serán miles y miles de milagros, miles de cosas que habrán sucedido alrededor de Jesús y con Jesús, pero estas cosas que están escritas tienen la misión de que lo conozcamos, que lo adoremos, que seamos salvos, que Él se vuelva nuestro Dios. Bueno, una cantidad de cosas que son muy... cuya finalidad es esa, ¿no? Ver la gloria de Jesús, como dice Juan, el Evangelio de Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como que el Dios invisible se hizo visible en Jesús. Y la primera sorpresa que nos da el Evangelio es la sorpresa de la simplicidad de Jesús, ¿no? Un hombre común, un hombre nacido en medio de su pueblo, un hombre nacido en un barrio, viviendo en un barrio, un hombre con un oficio. Todas estas cosas son importantes de ver en Jesús, porque si Él, además de ser el Salvador,
es nuestro modelo a imitar, nuestro modelo a copiar. Cada aspecto de la vida de Jesús debe ser contemplado, meditado, sin apresuramiento, en una actitud de tranquilidad frente a la palabra, no una postura de palabra legal o palabra, sino especialmente los evangelios, ¿cierto? Que son historia, donde Dios se revela y camina entre nosotros. Aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, es muy interesante, es muy importante cuando nosotros leemos la Biblia, siempre leer párrafos grandes, párrafos completos, o lo más completos posible. Ustedes saben que los capítulos y los versículos de la Biblia fueron agregados posteriormente, no son inspiración. Se agregaron a los fines de facilitar la lectura, la memorización, la ubicación del texto. Pero originalmente los evangelios eran relatos escritos de un solo saque, por decirlo así, ¿no? Y este capítulo 6 es muy importante porque allí en el versículo 7 los envía a sus discípulos, llamó a sus 12 y empezó a mandarlos de 2 en 2. Fíjense, ya esta expresión de enviarlos ya es algo para contemplar, porque nosotros somos enviados. El domingo pasado, cuando hablaba Ivana, y hablaba del pastor que se volvió oveja, y hablaba de algunas de las características de la oveja. Una de las características que tiene la oveja es que es la que tiene parición. No es el pastor el que tiene parición, es la oveja. Y el ser enviados tiene por finalidad hacer discípulos, ¿no? Hay una obra que Jesús hizo que nosotros no podemos hacer, y justamente Él fue enviado a hacer esa obra, pero después hay una delegación que comienza paralelamente, contemporáneamente a Jesús, antes que Jesús se fuera al cielo. Ya Él empezó con este ejercicio de enviar. Vayan y vengan, vayan y vengan. Y los envía, les da explicaciones de cómo comportarse, les da instrucciones, y ellos se van. Y luego viene la muerte de Juan el Bautista, un hecho que requiere mucha detención y contemplación, porque nos hace pensar cómo se comportaba Jesús frente a la muerte y cómo se comportaba Jesús frente a la muerte de sus amigos, ¿no? Fíjense, porque además de después como va como en esta contemplación, va como bajando la esencia de la doctrina y vamos entendiendo cómo suceden las cosas desde la vista de Dios, ¿no? No es lo mismo la muerte de su amigo Lázaro que la muerte de su amigo Juan. ¿En qué no es igual? En que, ¿por qué a Juan no lo resucitó y a Lázaro sí? Son preguntas que el texto nos va formulando, ¿no? Y uno en la meditación, en la lectura, en la contemplación, va entendiendo algunas cosas, no todas. Porque las cosas del Evangelio suceden desde la óptica divina, no desde la óptica humana. Al punto que los propios discípulos no entendían. Ya vamos a ver algunas cosas. Nosotros no somos los únicos que no entendemos cosas. Los discípulos que estaban ahí pegados a Jesús tampoco entendían. Entonces, ¿cómo se comportó Jesús? Miren, por ejemplo, lo que dice en Juan capítulo
Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 40. Respecto a la muerte de Juan el Bautista. No lo resucita. Juan el Bautista evidentemente termina su misión encarcelado, decapitado. Van los discípulos, cuando se enteran que había muerto, recogen el cuerpo y lo entierran y lo sepultan. Y en medio de eso están los discípulos volviendo. Pero hay un hecho acá que me hace pensar en el comportamiento de Jesús frente a la muerte y frente a la partida de un amigo. Dice el versículo 39, nuevamente querían aprenderlo, pero él se escabulló de entre sus manos y se marchó al otro lado del Jordán, al lugar donde primeramente Juan había estado bautizando, y allí permaneció. Fíjense, se quedó ahí. Y vinieron a él muchos hombres y decían, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan respecto a este hombre es verdad. Y muchos creyeron en él. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Porque ¿se acuerdan que cuando Lázaro fallece de una enfermedad, Jesús se demora, se muere y llega ya muerto Lázaro, y Jesús se larga a llorar y lo resucita? ¿No? Lázaro, ven fuera, y él sale atado, entonces desátenlo. Acá hace algo absolutamente diferente. Va y se queda en el lugar donde era costumbre de Juan bautizar, y se queda ahí, se permanece, y se produce un acontecimiento maravilloso. Dice el versículo 40, y vinieron a él muchos hombres, y seguramente se habrán preguntado, ¿qué hace Jesús acá en el lugar donde Juan bautizaba? Y se rememora la figura de Juan. No la figura de Jesús, la figura de Juan. Jesús honra a su amigo. Tal vez hasta lo haya llorado, porque Jesús era de llorar. Haya estado allí pensando en aquellos encuentros con Juan, en el bautismo, en cuando él le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir? Estoy acá en la cárcel, Jesús, ¿vale la pena que yo esté acá o tenemos que esperar a otro Mesías? Y voy a morir, que sea por una causa. Y bueno, y al final muere, y Jesús va y le hace un homenaje póstumo. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? No dice nada, Jesús se queda ahí. Es como si hubiera sido un refugio, como si hubiera sido un oasis, donde él fue en ese paisaje del Jordán, a quedarse en un lugar amistoso, en un lugar de buenos recuerdos y honrando a su amigo. Y llega gente y homenajea a Juan diciendo, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de Jesús, todo lo que dijo de vos es verdad. Y muchos creyeron. Qué tremendo, ¿no? Juan, aún muerto, sigue haciendo que la gente se convierta, porque su mensaje sigue teniendo repercusión, y el propio Jesús se encarga de hacerlo retumbar. En ese medio, allí en Marcos, volviendo a Marcos, por supuesto, el final de esta palabra tiene que ver con esto, ¿no? Con qué significado tiene la muerte de Lázaro, por preguntarnos, la de Juan el Bautista, y la propia muerte de Jesús, ¿no? Evidentemente que son muertes distintas, ¿no? Y las tres tienen alguna enseñanza y algún significado para nosotros, ¿no? La muerte de Lázaro, por ejemplo, pretendía mostrar la gloria de Dios. Le dijo a María, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y voy a revelar mi poder, y me voy a manifestar acá. Y también muchos creyeron en Jesús por causa de la resurrección de Lázaro, al punto que
los fariseos ya lo querían matar, porque habiendo resucitado Lázaro, muchos creían en Jesús. El mismo efecto que tuvo con Juan el Bautista. Ahora, la muerte de Jesús, a la que nosotros somos llamados a recordar hoy, tiene un significado tremendamente distinto, ¿no? Es un significado que engloba todos los otros significados, ¿no? Y desde la perspectiva de Dios, es la muerte muerta por todos nosotros, ¿no? En él, en esa muerte, de alguna manera todos morimos. Por eso Pablo puede decir, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Más adelante, fíjense, avanza un poco acá el texto en Marcos, vuelven los apóstoles, versículo 30, estamos en Marcos 6:30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y todo cuanto habían enseñado. Y les dijo, vengan, vayamos nosotros solos al campo y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Miren esta reflexión inspirada por el Espíritu, resumida de la vida de Jesús. La importancia del descanso, la importancia del ser físico, del ser integral, ¿no? Del masticar la tristeza y el duelo de la muerte de Juan, el cansancio de la labor que ellos habían realizado en esa salida, en esa enviada. Vengan, hagamos una pausa, descansemos un poco, ¿no? Esta contemplación que está en la palabra y que Jesús la pronunció, tiene mucho significado, porque la enseñanza que tiene esto para mí, tal vez ustedes puedan agregar muchas otras cosas, tiene que ver con la recuperación del equilibrio como personas. El cansancio nos afecta de tal manera que nos invalida, nos anula en nuestro hacer y en nuestra función. Y necesitamos recuperarnos. No solo durmiendo, sino alternando los roles. Necesitamos ministrar y ser ministrados. Y al ser ministrados, descansamos. Nos ponemos del otro lado de la vereda y estamos siendo ministrados al alma. Podemos pastorear y estamos en función, pero al ser pastoreados, estamos comiendo en lugares de delicados pastos, me hace descansar, conforta el alma. El descanso es fundamental en la vida, no es el ocio de la vagancia, que también uno lo puede practicar, ¿no? Uno puede vagar si quiere, uno puede hacer lo que uno quiera. Ahora, este modelo, donde Jesús les dice a los discípulos, vengan, ustedes seguramente deben estar cansados, nos vamos a quedar un rato tranquilos y vamos a comer tranquilos, en un lugar solo, en un lugar solitario, ¿no? Qué cosa que refresca mi alma ver un Salvador y un Jesús así. Si solamente fuera esa la palabra que recibiera hoy, ya me sentiría muy feliz. Porque pareciera ser que el cristianismo es todo lucha, es todo guerra, es todo sufrimiento, es todo... y a veces el rompecabezas de la vida cristiana se nos desarma y perdemos de vista que tenemos que construir una vida que sea un modelo que podamos mostrar, que tenemos que ser seres humanos equilibrados, con una vida normal, que seamos capaces de dar y capaces de recibir, capaces de reír y capaces de llorar. Bueno, seres humanos como era Jesús, ¿no? Que él mismo les está diciendo,
vengan, vamos a estar un rato descansando. Me gusta mucho eso. Me hace bien esa intimidad con Jesús. El discipulado no tiene que ver con recibir instrucción, tiene que ver con conectarnos con Jesús en una relación más personal, de más intimidad, donde yo pueda tener acceso a Él. Y en esa imitación de Jesús, imitación de Cristo, tranquilizarme y saber que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Que puedo llorar a un amigo, que puedo hacer un luto por un amigo, que puedo rendir un homenaje así como lo hizo Jesús, que también puedo tener necesidades de alternancia para que mi alma descanse, para sentirme reconfortado, que nadie me está corriendo, ¿no? Como sabía decir el gaucho, ¿a dónde vas tan apurado para llegar a ninguna parte? ¿No? Y las urgencias de la vida, las ansiedades de la vida, se escribe mucho sobre eso, y la importancia del descanso. Más adelante, fíjense, versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar solitario. Y cuando se iban, muchos los vieron y los reconocieron. Y de todas las ciudades corrían a pie y llegaron al lugar primero que él. Esto me causa mucha gracia porque no le dan tregua a Jesús, ¿no? Él está con una intención, pero la gente sale corriendo, ¿no? Es como si apareciera un astro de la televisión que se quiere. ¿Vieron cuando van saliendo que todos van a... Bueno, Jesús se había vuelto un personaje muy famoso, muy conocido, los reconocieron, y a pesar de que ellos se iban en barca, los otros fueron corriendo y llegaron antes, ¿no? De tanta gana que tenían de estar con Jesús. Eran los momentos de auge, de fama, ¿no? Donde todo... Y versículo 34 dice, al bajar de la barca, viendo Jesús a las grandes multitudes, tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Qué interesante, ¿no? 10 minutos antes o media hora antes, cuando los discípulos vienen y le cuentan, Jesús le dice, vengan, vamos a descansar. Aparece esta multitud y Jesús tiene una mirada de misericordia y empieza a reconocerlos como ovejas que no tienen pastor. Fíjense la gran sensibilidad de Jesús, ¿no? Cómo él, en ese cambio de planes que le cae de arriba, porque si esto no hubiera sucedido, probablemente Jesús hubiera ido con los 12, hubiera pasado la noche, hubieran conversado, se hubieran reído, hubieran hablado de las anécdotas del viaje, de la salida de 2 en 2, hubieran hablado de Juan el Bautista probablemente, pero se les altera el plan. Y Jesús cambia la mirada y se adecua y establece prioridades. ¿Qué cosa tan importante en la vida son las prioridades? Aquí en el capítulo 7, cuando Jesús habla del religioso, el religioso los condena a los religiosos porque hacen vericuetos en las prioridades de la vida, por ejemplo, en honrar al padre y a la madre, con la excusa de que se han consagrado a Dios. Y fíjense, la Biblia está llena, y el Nuevo Testamento más, de las prioridades que la vida nos coloca. Y dice, si alguno no tiene cuidado de su familia, es peor que un incrédulo. Fíjense,
Uno puede pasarse todo el día en la iglesia, puede estar todo el día cantando, puede... Ahora, si no sabe cuidar, no sabe tener las prioridades que la propia palabra pone, esa expresión, honra a tu padre y a tu madre, dice el versículo 12, y no lo dejan hacer algo por su padre o por su madre. De ese modo, rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición. Fíjense, las prioridades de la vida. Jesús era un salvador, era un maestro con una mirada sensible. Y sabía dónde estaba la urgencia, dónde estaba la prioridad. Muchachos, ¿ustedes están cansados? Sí, estamos cansados, la verdad que qué ganas tenemos. Bueno, pero miren, acá hay una multitud que nos necesita. Al punto tal, se plantea esto, que después que Jesús les enseña y les habla del reino y los evangeliza, cae la noche. ¿Y qué sucede? Sigan ustedes con el relato. ¿Qué hacen los discípulos? Bueno, Jesús, retomemos lo nuestro, que se vayan ellos a las casas, no se pueden quedar acá, ya se hace de noche, que se vuelvan a las casas, ¿no? Y Jesús nos da una gran lección ahí de, otra vez, del evangelio integral, cuerpo, alma y espíritu. Dolor por la muerte de un amigo, cansancio y la necesidad del descanso, y la necesidad de alimentarse y saciarse para no desfallecer. En una coyuntura donde las personas están lejos de sus casas y se les hace tarde para volver, en un momento, porque esto no es una cuestión permanente, donde a partir de ese momento empezó a caer maná del cielo en todas las casas, no. Era un momento coyuntural, era un momento específico donde las personas necesitaban, se habían quedado ahí con Jesús, de tanta necesidad que tenían, eran 5.000, a veces 7.000, sin contar las mujeres y los niños, era una multitud, una cantidad de gente tremenda, y algunos habían venido de otras ciudades, de lejos, y Jesús pone prioridades. ¿No? Yo me imagino la mirada de los discípulos, yo me imagino si yo hubiera estado ahí, le hubiera hecho a Jesús, pero no era que íbamos a venir a descansar acá. Al final vinimos a descansar, estamos laburando más que... Porque miren lo que les dice Jesús. Dice, despídelos, versículo 36, Marcos 6, 36, para que se vayan a los campos y a las aldeas circunvecinas a comprarse alimentos, porque no tienen nada que comer. Pero él les dijo, denle ustedes de comer. Nosotros vinimos a descansar acá. Ahora, encima de que no descansamos, nos da más tarea. No deberíamos haberte dicho nada, Jesús, porque cada vez que venimos a vos a decirte algo, salimos peor. Pero el seguir a Jesús tiene que ver con eso, con las prioridades, donde yo estoy último en la fila. Yo estoy último en la fila. Yo también voy a comer, pero primero me toca servir. Me acuerdo que cuando yo era chico y iba a un cumpleaños, a mí siempre me han gustado tanto las tortas, tanto lo dulce. Ahora lo veo a mi nieto comer lo dulce y digo, ahí está Miguelito. ¿Sabes dónde me ponía yo en los cumpleaños? Al lado de la torta, bien cerquita de la torta, y me quedaba mirándola. Yo quería ser el primero, el que recibiera la primera porción. Y les confieso que todavía algo de eso me queda, ¿eh? Me queda, algunas cosas de esas me quedan. No me aguanto de lo morfeti que soy. Pero en esta cuestión de las prioridades, a veces uno dramatiza mucho si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa ponerse al final de la cola, al final de la fila.
primero que coman todos, háganlo sentar de 100 en 100, de 50 en 50. Vamos a bendecir esto, vamos a multiplicar. Y que coman, y ustedes también van a comer. Y va a sobrar, ¿no? Pero ustedes vuelvan de nuevo a hacer la tarea. Si ustedes me están siguiendo a mí y quieren ser como soy yo, dice Jesús, pónganse al final de la cola. Sientan la misericordia, sientan cómo se nos va secando todas estas cosas adentro en el corazón y qué necesidad tenemos de volver a contemplar a Jesús. Porque no es que sucede una vez y queda para siempre, se nos enfría. Saben, yo he tenido momentos, y esto se lo digo como una confesión, de gran misericordia y momentos de gran frialdad, donde si hubiera estado con Jesús le hubiera dicho, pero yo vine a descansar. Sí, claro que viniste a descansar, pero hay una prioridad que te supera. Ubícate. Y qué importante que es esto, hermanos. Dice Pablo en Filipenses, no mirando cada uno lo suyo, sino también lo de los demás. Y es una mirada de ternura, de compañerismo. Nos gusta que a veces estar primero en las filas, bien cerca de la torta. Pero también qué bueno que es aguantar hasta que la iglesia, hasta que el vecino, hasta que nuestros hijos. Me acuerdo que mi mamá sabía decir que coman los chicos primero. Y hoy pienso en eso y digo, ¿por qué lo decía? ¿Porque había poco y ella iba a comer lo que sobraba de la olla? ¿O porque realmente ella estaba en esa postura de servir siempre? Y hacernos entender que los privilegiados éramos nosotros y que ella era como mamá, como mujer mayor, estaba para atendernos y nos dejaba ese ejemplo, ese aroma. Ella se sentaba cuando casi ya estábamos terminando, se sacaba el delantal y ahí es donde ella se sentaba a comer y pasaba un momento con nosotros, ¿no? Después que nosotros ya estábamos servidos y había puesto el agua y la sopa y todo, ahí, ¿no? Los ejemplos que nos da Jesús. Ahora, miren qué interesante lo que sucede más adelante, porque despide a la multitud, ¿no? Jesús no se la saca de encima, Jesús las atiende hasta el final y se van, los va saludando. Imagínense lo que habrá demorado Jesús en despedir a 7.000 o 8.000 personas, ¿no? Dándole quizá un abrazo, chao, que te vaya bien, después nos vemos. Que algún día paso por ahí, por tu comarca. Despedir, ¿no? Un momento sagrado, el momento de la despedida. Un momento sagrado, el momento del encuentro, donde se festeja con multiplicación y con saciedad. Y un momento sagrado cuando las personas se van también. Y le decimos, chao, hermano, que Dios te bendiga. Chao. Y después viene el tema, el relato del capítulo 6, 45 al 56, donde ya los discípulos se van. Jesús se queda despidiendo y los discípulos se suben a la barca. Noten ustedes que estamos hablando de todo el capítulo. Tenemos que ser una iglesia capitulesca y no versiculesca, donde podamos entender los párrafos, no los versículos. Hay un bombardeo de versículos en Facebook y se utilizan los versículos agarrados de los pelos y se tiran por la cabeza así, y no es el uso correcto de la palabra. La palabra debe ser expuesta, tiene que haber exposición, meditación, contemplación, tiene que haber duda, tiene que haber pregunta, tiene que haber, como dice el Salmo 1, meditación en ella de día y de noche, que la palabra nos confronte, nos haga pensar, nos critique, nos murmure adentro, que no nos deje tranquilos, que la palabra nos exhorte, nos esté diciendo, Miguel, estuviste mal,
O Miguel, yo estoy con vos, Miguel, yo estoy con vos. La palabra no es una palabra para agarrarla así y sacarla, ¿no? Debe ser entendida dentro de los párrafos, porque miren, lo dice la propia palabra esto, lo que estoy diciendo. Miren lo que dice el versículo 51. Seguidamente subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos, maravillados en gran manera, se asombraron. Y miren lo que dice ahora. Porque todavía no habían comprendido lo de los panes, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. ¿A dónde nos remite el párrafo? ¿A dónde nos remite? ¿A dónde nos manda el párrafo? De nuevo, ¿notan la conexión? ¿Notan que hay un hilo que nos está unificando el relato? Y todo es, necesitamos tiempo para la lectura, necesitamos tiempo y por supuesto, ¿qué significa esto de entender lo de los panes en relación a la tormenta? Yo quiero abrir este espacio para que nosotros podamos, entender qué pasó entre la multiplicación de los panes y la tormenta y qué relación hay. ¿Por qué los discípulos no entendieron lo de los panes y cuando vino la tormenta tuvieron miedo? ¿Hay algo, un hilo conductor? ¿Hay algún aprendizaje, además de la alimentación de los 5.000 que se fueron a la casa saciados, con la panza llena, al estilo de Dios, abundante? Dice Juan, recoja lo que sobró, otra lección de mayordomía, ¿no? La importancia de no tirar las cosas, la importancia de no desperdiciar el agua, de cuando la banana se está poniendo muy madura, utilizarla de otra manera y reciclar nuestras cosas para que no se pierda nada. El propio Jesús lo dice. Ahora, hay una enseñanza sobrenatural entre la multiplicación y la tormenta. Y la razón por la que los discípulos atraviesan una situación muy complicada es porque no habían entendido lo de los panes. ¿Qué fue lo que no entendieron lo de los panes? Noten ustedes que Jesús hace hincapié en decirle a los discípulos cuántos panes tienen. Ahí en el versículo 38, le dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Entonces, no hace Jesús un milagro así medio que aparece él con una bolsa de panes cargando, o caen los panes del cielo, o llueve maná. No. Hay una instrucción de lo sobrenatural que debe ser entendido para que ellos vengan con el dato. Es un dato matemático. Ellos se sentaron y ellos vinieron y le dijeron 5 panes y 2 pescados. Bueno, ahora la pregunta es, ¿se puede alimentar una multitud con 5 panes y 2 pescados? Yo sí, porque soy el primero que estoy al frente de la torta. Yo me agarro una porción. Pero cuando llega al 3.000 y al 4.000 o al 7.000, ya no hay más pan. Ahora, ¿cómo se entiende? Nosotros como iglesia tenemos que ser una comunidad que interpreta la palabra. Y si no la interpretamos en una vez, dejémosla picando y sigamos leyéndolo hasta que Dios les revele a la congregación, a alguno de ustedes. ¿Saben lo maravilloso? Siempre lo comentamos con Mario y con Pablo. Lo maravilloso de la comunidad es la participación y las habilidades que Dios nos da para entender. Y lo que uno dice y el otro no dice es algo maravilloso, ¿no? Porque se va armando la palabra interpretada, ¿no? Qué cosa tan hermosa que es eso, y yo lo digo y lo disfruto tanto. Ahora, fíjense, versículo 52. Todavía no habían comprendido lo de los panes,
por cuanto su corazón estaba endurecido. Siempre me gusta hacerle la pregunta a Mario, el cardiólogo de la iglesia, respecto al corazón endurecido. ¿Cuándo se endurece un corazón, Mario? Una de las más importantes es la hipertensión. De todos modos, un corazón endurecido, lo bueno o lo principal es un corazón que no sirve. Es un corazón que no tiene fuerza, es un corazón que pierde en gran parte su función. Fíjense. Y si vos, ahora como maestro de la palabra, cuando hablas del corazón, de un corazón endurecido, lo llevas al plano espiritual, ¿qué significaría corazón endurecido? Y estamos perdiendo la función de cristianos. Estamos perdiendo sensibilidad, estamos perdiendo misericordia, estamos perdiendo compasión, estamos perdiendo amor, estamos perdiendo bondad, estamos perdiendo. Es más o menos como la cauterización de la conciencia. Ya se hace un callo y no entra lo que tiene que entrar o no lo dejamos entrar. En el caso del corazón endurecido, hemos rechazado tantas veces las cosas, la palabra, que directamente no se nos hace carne la palabra en nosotros y por ende perdemos función de cristiano. Fíjense, interesante, ¿no? Hay dos palabras ahí que ligan. Estamos conversando mucho con Mirita sobre este tema de cómo se compone el ser humano, esta cuestión del ser integral, ¿no? Primero hablar de Dios, el ser integral de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bueno, Jesús, la encarnación de Dios en Jesús, pero también el ser integral. Y acá hay dos palabras que se las quiero largar a ustedes para que ustedes vean. Dice, no habían comprendido. ¿No? La comprensión, ¿a qué área del ser humano refiere o remite? Comprender. Acá, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablaba Mario de Filipenses capítulo 4? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Un cambio de la manera de pensar. Primero el uso de la cabeza, ¿no? Yo creo que los discípulos vivieron la multiplicación de los panes como un trámite. Y estaban tan ocupados en servir a los 50 y a los 100 que estaban sentados. Ustedes imagínense esto, en algún momento que Andrés le haga a su hermano Pedro, che, ¿de dónde salieron estos panes? ¿Alguien se lo habrá preguntado? ¿Qué les parece? ¿Alguien habrá dicho, ¿cuántos panes eran? A ver, ¿cuántos panes eran? Volvemos. Dice, 5 panes y 2 pescados. Acá hay más de 5 panes. ¿De dónde salió esto? ¿Habrá habido un momento devocional del milagro para interpretarlo y reconocer una acción sobrenatural? ¿O lo vivieron como un hecho? Bueno, váyanse. Jesús, váyanse que adelántense. ¿No? Dice el versículo 45, miren ustedes, el versículo 45 dice, seguidamente urgió a sus discípulos para que abordaran la barca para irse y cruzar a Betsaida delante de él, mientras él despedía a la multitud. Y ellos se fueron con este maravilloso momento de multiplicación, se fueron a la barca. ¿Qué haríamos nosotros frente a una situación como esa? ¿Qué haríamos? Yo me planteo, yo me veo subiendo en la barca, gente volviendo ahí toda de panza llena. Por supuesto, esta cuestión de la panza llena, también Jesús les volvió a poner otro ladrillo arriba, ¿no? Ustedes me están siguiendo porque cada vez que están conmigo, ustedes se alimentan de pan. No es solamente el pan físico el que yo les quiero dar, yo soy el pan que descendió del cielo.
Trabajen no solamente por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Entonces hay una enseñanza todavía mucho más arriba de la alimentación del pan de harina. Hay otro pan, el pan que vino de arriba. El que come de mí no va a tener nunca más hambre. Ahora los discípulos se suben a la barca sin comprender. Qué cosa, ¿no? Qué importante que es el Espíritu Santo para hacernos entender. Y tenemos tantas cosas en que pensar, hermanos, como iglesia, no solamente la pandemia. Tenemos que pensar en la propia persona de Dios y en su relación hoy con el mundo. Lo que está pasando con los femicidios, lo que está pasando con el aborto, lo que está pasando con la violencia, lo que está pasando con la corrupción, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos pasa como familia, lo que nos pasa en el andar, en el transitar por la vida. Dice el salmista, dice el sabio, dice, yo he sido joven y me he envejecido. Y voy transcurriendo por la vida, pero no he visto a un justo que mendigue pan. Y hace una comprensión del andar de la vida. Nos ponemos a pensar en la vida, en las cosas que pasan, ¿no? Y tantas cosas para que el corazón no se nos endurezca. ¿Saben? Qué fácil que es que el corazón se endurezca. ¿Saben qué pasa con los cordobeses? Tenemos el corazón endurecido. Ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Pablo toma este mismo relato, estas mismas palabras, y las lleva a Efesios capítulo 4. Y dice, yo les ruego, hermanos, que no anden como andan los gentiles que no conocen a Dios, que tienden el entendimiento entenebrecido, que están ajenos a Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza del corazón. Los discípulos, no estamos hablando de incrédulos, de paganos, de idólatras, estamos hablando de discípulos que habían salido a misionar, que ya habían tenido su primer o su segundo o su tercer experimento misionero y volvían contando, Señor, los demonios se nos sujetan. Miren ustedes, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino que, no, pero ante un milagro de esta naturaleza no comprendieron. Bueno, ¿qué sucede con esto? ¿No? A mí me suscita un montón de pensamientos. La idea de proceso, la idea de que Dios siempre nos va a sorprender con nuevas enseñanzas, con nuevos desafíos, con nuevas comprensiones. La idea de que somos como una pila que se agota y que si no nos renovamos y no estamos caminando siempre actualizados con Dios, lo que era de ayer, el grito, Señor, se nos sujetan los demonios, hoy va a ser, Señor, nos hundimos en el agua. Fíjense, cambió el grito. De grito de victoria pasó a ser un grito de desesperación. Señor, nos hundimos. Bien migueliano, ¿no? Bien migueliano. Hoy canto victoria, mañana estoy en el piso. Así somos. Y por eso el Evangelio no solamente es un Evangelio de Jesús, de la santidad, de la gloria, del Dios encarnado, sino que también revela por contraste nuestras miserias, nuestra inestabilidad, ¿no? Nuestra pobreza para comprender lo espiritual, para discernirlo. Entonces, miren la lectura que nos propone el Evangelio, una lectura
una relectura, otra lectura, un sentarnos frente a la palabra a meditarla, ¿no? A deleitarnos, a sentirnos tocados, a decir, che, acá está el problema que yo tengo, pero sin culpa, como un seguidor, como un discípulo de Jesús. Ya lo estoy siguiendo. Ahora, no me tengo que asustar si soy un seguidor con corazón duro. ¿Por qué me lo va a ablandar? Dios no se asusta de mi dureza. Al contrario, permite que se revele el mal. Permite que aparezca con un acontecimiento posterior que se revele todavía lo que falta por hacer. Imaginen ustedes un relato de la multiplicación de los panes sin la tormenta en el lago. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera quedado esta evidencia de corazón duro? Oculta. Pero dice el Evangelio que a causa de la tormenta y de la desesperación que tuvieron y del miedo que tuvieron, Jesús apareció, ellos lo adoraron, se les fue el miedo, pero no habían entendido lo de los panes. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, versículo 53 y ahí termino. Y cruzando al otro lado, arribaron a la región de Genesaret. Va terminando el periplo, va terminando el capítulo, ¿no? Y de nuevo se va quedando atrás el descanso, va quedando atrás el luto, va quedando atrás todas las cosas. Y el versículo 56 dice, y en cualquier lugar que entraba en las aldeas, ponían a los enfermos, a los cojos, y le suplicaban poder tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban eran sanados. Otra vez el andar de la vida, otra vez la misión, otra vez el día a día, y así va el Evangelio marchando y marchando y marchando. Y en el medio, los discípulos aprendiendo, preguntando, equivocándose, temerosos, el Evangelio. Bueno, voy a abrir un espacio así me puedo callar un poco la boca también y tragar saliva. Bienvenido, Iván querido. Iván nos está visitando desde Brasil. Bienvenido, Iván. Bien adentro de Brasil, no es de la frontera, ¿eh? ¿A cuántos kilómetros de la frontera, Iván? Buenas noches, paz a todos. 1000 kilómetros, mire. 1000 kilómetros al norte, por allá por Florianópolis, ¿cierto? Cerca de Florianópolis. Al lado de Balneario Camboriú. Al lado de Camboriú. Bueno, ¿cómo están las cosas, Iván, allá? Bien, ¿en lo general o en lo personal? En todo, en lo que nos preocupa a todos como comunidad, lo de la pandemia. Se ha incrementado un poco en estos últimos 15 días en la región acá, se ha incrementado un poco y se han tomado medidas un poco más restrictas, más severas, que estaba bastante suave comparado con otros lados de lo que sabemos, ¿no? Pero estas 2 últimas semanas se incrementó un poquito y se han tomado medidas un poquito más restrictivas, pero va bien. Dentro de todo, hay lugares que están peor. Bueno, Iván es mecánico de aviones, una especialidad muy linda. Cuando vivíamos en Rivera, allá me llegó un día al taller donde él hacía reparaciones, esos aviones de fumigación, y bueno, anduviste también por el Mato Grosso, ibas para allá, arreglabas allá, venías. Es una persona muy inquieta, no solamente en la cuestión laboral, sino en la búsqueda de Dios también. Como futbolista, más o menos. Pero qué loco por el fútbol, como todo uruguayo. Pero buen gran amigo y muchos recuerdos con Iván. A ver, Iván,
¿Qué te sugiere esto que hemos estado hablando? Agarré ya empezado, ¿no? Bueno, está bien. Pero sí, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como hizo milagros en aquellos, cuando estuvo en el medio de nosotros, aún los hace hoy, y nosotros con mi esposa y tú también somos testigos de toda la restauración que Dios hizo en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, que si no hubiera sido así, quién sabe dónde estaríamos hoy. Sí. Milagros, Dios de milagros, cuando Él quiere, porque a Juan no lo resucitó, pero a Lázaro sí lo resucitó. Los propósitos soberanos y divinos que nosotros no entendemos, pero que siempre, siempre actúan para bien. Aunque no nos está pidiendo que entendamos todo, nos revela su comportamiento. Y uno le puede preguntar a Jesús, Jesús, ¿por qué no resucitaste a Juan? Qué pregunta, ¿no? Era tu amigo, entregó su vida, mirá, lo metieron preso. Ni siquiera lo sacaste de la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste el milagro que hiciste con Lázaro? Bueno, ni siquiera sé si me respondería, ¿no? Uno puede atinar a querer encontrar respuestas. Algún día se las vamos a hacer al Señor y Él nos va a decir, ¿no? ¿Qué te parece, Mario? Yo tiro a boca de jarro y bueno, y al que le pego en el ojo le pego, así que... A mí el Señor me está hablando de estos días con respecto al descanso. Ya es la tercera vez entre los devocionales que hago y algún estudio, es la tercera vez en esta semana que el Señor me está hablando con respecto al descanso. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Esa quietud me pegó mucho lo de que cuando Jesús fue al Jordán y se quedó ahí recordando un poco el tema de Juan, ¿no? De su amigo. En este tiempo he estado buscando descanso y he estado recordando muchos momentos vividos con mamá, momentos lindos, momentos espirituales fundamentalmente, que son tan necesarios para sanar, ¿no? Son tan necesarios para fortalecerse nuevamente. Porque si bien yo sé que mamá está con el Señor, está mucho mejor y todo eso, que es la esperanza que tenemos, pero el hecho de saber, de recordar momentos con ella, también hace bien a la cabeza, también hace bien a la psiquis y seguramente Mirita me dirás, es sanador el alma. Y en este tiempo estuve meditando mucho sobre el descanso. Ayer con Mariana pedimos permiso a las autoridades y nos fuimos a la casita, un poco para ver cómo estaba todo, porque tenemos que dar unas vueltas, gracias a Matías, que fue el que nos gestiona todo siempre los permisos, pero otro poco para descansar. Es necesario el descanso. En uno de los devocionales que leía hoy, que leía en estos días, habla del descanso como divertimento. Voy a decir, ¿cómo es eso? Es hacer algo distinto, algo que realmente te llene y te haga bien. Ustedes saben mi pasión por los relojes. Eso es un divertimiento para mí. No es solamente el hecho de no hacer nada el descanso. El descanso muchas veces es estar. Y me venían las palabras, mientras vos hablabas, Miki, me venían las palabras de Jesús, cuando Él nos dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús buscó el descanso acá, y Jesús nos ofrece el descanso ahora.
Gracias, Mario. ¿Quería agregar algo, Mariana? No. ¿Qué te pareció de todos los ítems que mencionamos, las prioridades, el luto, el ser integral, el corazón duro? ¿Qué te llegó? ¿O qué no te llegó? Y a veces me siento como con el corazón endurecido, porque a veces cuando estoy más lejos de Dios y las circunstancias no ayudan, me siento con el corazón endurecido. Sí. ¿Y qué sucede para que se te vaya la dureza? ¿Encontraste alguna clave en Dios? ¿Qué es lo que hace Mariana, la Mariana mujer, esposa, mamá, hija de Dios, para que ese corazón se vuelva a latir normal? ¿Qué nos diría como consejo? Estar con Él, estar con Dios, y quedarse quieto y bueno, saber que Él está. Gracias, Mariana. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quiere opinar? Sí, Ivana. A mí me habló de... Los discípulos eran gente común, como nosotros, y ellos venían de expulsar demonios, de sanar a enfermos, con esa efervescencia de hacer grandes cosas que nunca pensaron quizá que podían hacer. Y de repente cuando Jesús les propone un descanso y se encuentran con tanta gente, ellos la querían despachar a la gente rápido. Y yo creo que Jesús nos recuerda con esto de que más allá de si podemos o no expulsar demonios, que no todos lo van a poder hacer, pero todos podemos darle de comer a la gente, darle un abrazo, despedirlos, no tratarlos como un trámite más, porque la verdad que es muy fácil ayudar. Si pasa alguien por la puerta, le doy unos pesos y chao. Pero preguntarle a esa persona cómo está, acompañarla a comer. Yo creo que Jesús está diciendo, está todo bien, ustedes van a poder hacer grandes cosas en mi nombre, pero no se olviden que lo fundamental acá es el servicio. No se suban al caballo, porque lo que primero tenemos que hacer, aunque estemos cansados, la gente está primero. Las ovejas sin pastor están primero. Y yo creo que es muy, entre el cansancio que traían, más esto, ¿no? De querer descansar un poco, y por eso tampoco pudieron ver el milagro. Querían despachar rápido, querían hacer rápido, para poder irse, y así hicieron. Se subieron a la barca, ninguno se quedó a despedir a la gente con él. Y es muy de nosotros eso. Yo creo que es muy de nosotros. Muchas veces llegamos a la iglesia y yo creo que todos nosotros soñamos con tener grandes dones, en ser notados, en poder expulsar demonios, en poder, porque creo que todos lo hemos pensado, que sería hermoso tener, ¿no es cierto?, ese poder. Pero muchas veces, si pudiéramos hacer todo eso, nos costaría mucho después ir a limpiar el baño de la iglesia. Nos costaría mucho bajar de nuevo y entender que antes que resucitar muertos y demás, lo importante es hacer lo que todos podemos hacer, que es ser buenas personas, reconfortar a las personas, darle un abrazo, darle un plato de comida. Para Jesús es más importante eso, siento con todo esto, que lo demás. En ese sentido me hablo. Yo creo que a veces nos enceguecemos con querer hacer grandes cosas en la iglesia. Y Jesús nos está llamando, muchas veces nos perdemos los milagros de vista, y yo creo que a todos nos pasó con esta pandemia, que cuando hemos bajado
pisado el freno, con la pandemia nos obligó a todos a dejar de vivir como locos que veníamos, por lo menos en mi caso, y ahora valoramos la salud, ahora valoramos esos milagros que teníamos todos los días delante nuestro y no veíamos, por querer más, por andar como locos, por seguir pidiendo, en vez de parar a agradecer. Yo creo que a ellos le pasó esto a los discípulos, por andar como locos, pasado de rosca, lleno de emociones, de cosas, viéndose hacer grandes cosas, no vieron el milagro. Y Jesús nos llama a eso, paren un poco, y en esta pandemia se vio esto, ¿no? De que nos empezamos a ayudar más entre nosotros, empezamos a preguntarnos, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? La verdad que yo no escuché últimamente que mucha gente expulse demonios. En las iglesias abiertas antes era como hacer pururú eso, muchas iglesias, ¡guau! Y en esta pandemia no escuché nada de eso, escuché más esa solidaridad del llamado, de ayudarnos entre nosotros, tenés para comer, tenés para el alquiler. Y yo creo que Él nos está queriendo hablar a todos con esto. Que la iglesia es más que eso. ¿Van a ocurrir milagros? Sí, y ahí tenemos uno sentado, ahí está el Fede. ¿Van a ocurrir milagros? ¿Dios puede hacerlo? Sí. Pero lo importante antes que eso es lo básico que todos podemos realizar. Y que a veces no hacemos, porque se nos endurece el corazón. Gracias, Ivana. Hermoso, muy buena ese análisis. Yo, por otro lado, yo cada vez me siento más identificado con los discípulos. Siendo un poco prepotente como Pedro, siendo un hijo del trueno como Juan y su hermano, siendo un incrédulo como Tomás. Cada vez me identifico un poquito más con cada uno de ellos. Y yo me pongo a poner en la balanza, trato de entenderlo, ¿no es cierto? Pongo en la balanza el tiempo que ellos llevaban con Jesús, que yo creo que a esta altura, por el capítulo que vamos, tenían 1 año con Jesús, dando vuelta, conociéndolo, aprendiendo de sus enseñanzas. Y yo creo que lo que principalmente les faltaba era conocer a Jesús. Estaban conociéndolo. Yo en mi primer año de cristiano, después de haberme convertido, yo muchas cosas no entendía, muchas cosas no pensaba, muchas cosas buscaba racionalizar. Pero cuando uno no conoce, busca racionalizar. Esto pasó porque esto era así y esto, uno no quita la perspectiva del milagro, quita la perspectiva de las cosas que Jesús hace. Y especialmente en el milagro de la multiplicación de los panes, dice la Biblia 5.000 personas, pero estaba contando hombres nomás. Y esos hombres venían con mujeres y con niños. O sea, yo calculo que le dio de comer más de 10.000 personas Jesús ahí. Y yo calculo que estaban, pero ¿cómo habrá sido? Y encima ya venían y sacábamos demonios y nos hacían caso. Estaban tratando de racionalizar todo, y encima se les aparece Jesús caminando por el agua. No entendían nada, no le creían que era Jesús, tenían miedo, pensaban que era un fantasma. Buscaban llevar a la racionalización, darle una respuesta lógica a todo lo que estaban viviendo, y eso nos ha pasado todo cuando empezamos este camino. Y el llamado para mí de todo esto que me viene diciendo desde hace rato, especialmente con lo que tenemos y vivimos nosotros en el grupo de los viernes, es que Jesús nos está invitando a conozcanme, muchachos, conozcanme, miren todo lo que hice, miren lo que soy, identifíquenme, véanme, acá estoy con ustedes, crean en mí. Eso nos está invitando Jesús, a conocerlo, a conocerlo. Y como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Si nosotros buscamos a Jesús, nos dedicamos a conocerlo y lo seguimos, todo lo demás por lo que nos preocupamos se arregla, se recupera y Dios provee y se terminan los problemas. Yo lo digo porque a mí, yo lo estoy viviendo en carne propia. Cosas que en otro momento me hubieran vuelto loco, me hubieran enfermado, yo sé que el Señor está manejando mi vida ahora. Y me dedico a tiempo libre a buscarlo, a aprender, a seguirlo.
Muchas gracias, Pablo. Bienvenida a la familia Pedraza, los queridos Pedraza, están ahí. Qué lindo, ahí está mi amigo querido Federico Junior, con su mano. Bendiga, Junior, bendiga. Vamos a decirle todos juntos a Federico que lo queremos con un grito de amor. 1, 2, 3. ¡Te queremos, Federico! Pero espérate que se saquen los... A ver, saquen todos los micrófonos. Actualiza todas las... Ahí está. A ver. Eso, ahí está. Sacale a todos. Ahí está. No se... Le vamos a decir a Federico todos juntos en un grito. Falta Marisa. Marisa, sacate el micrófono. Sácate el micrófono, Marisa. Súbete el audio. El audio. Ahora sí. Ahí está. Le decimos que lo queremos en un grito de amor. 1, 2, 3. ¡Te queremos! Gracias. Ahí está. Qué feliz que nos pone de verte. Qué lindo, Federico, qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Gracias por estar ahí, gracias por estar todos ustedes ahí. Yo sé que hacen un gran esfuerzo. Bueno, apareció la Vicky, Vicky, te extrañamos, Vicky. Uy, la Gloria. La barra de Pueyrredón es fuerte, esa barra, no hay que meterse. ¡Qué falda! Se hacen llamar en el barrio las 3 mosqueteras. Todas para una y una para todas. No se metan con ellas ahí en el barrio porque van a... Bueno. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre esta lectura, sobre esta meditación? Que tenga algo que Dios le haya dicho. Pablo, ¿querés agregar? Mirita, Norma, Javier, Marisa, lo que ustedes quieran. Mónica. ¿Alguno? Bueno, Dale, Marisa. bueno, solamente sintetizar, que es algo muy breve, es lo que Dios nos está hablando, no perdamos la fe, va todo entrelazado entre todo lo que se habló en el capítulo, es la fe la tenemos que llevar intacta. Sí, a veces los corazones se endurecen o estamos en un entorno de corazones endurecidos y a veces es muy tan notable, a veces, y tan triste, porque para mí triste porque digo, si se alimentaran un poquito de la palabra que yo leo o que me toca tener como la familia de ustedes, digo, ¿qué otra visión tendrían? Pero bueno, no ha sido fácil. Creo que tiene que comenzar por los hechos, porque sentarse y leer la palabra no es fácil con cualquiera, y menos con estas personas que están medias como con una coraza, que saben que vos vas a la iglesia, que te estás alimentando de la palabra, y están con una coraza ahí a ver que no venga. Entonces, por ahí yo digo, bueno, me da risa, pero a la vez sé que hay cosas que contagian. Y a veces uno se ve, siento que uno lleva un reflejo de Jesús, algo de un reflejo llevamos, porque ellos mismos te hacen notar. Entonces digo, bueno, comenzaré por los hechos, empezaré a movilizarme como ellos me están viendo, porque yo los veo que me ven con buenos ojos, pero bueno, tengo que tratar de mantener esa imagen de que yo no les voy a ir a imponer la palabra, no. En estos tiempos que estamos pasando con el virus, con situaciones que me han pasado a mí particularmente, con lo de mi papá, me observan más, porque a lo mejor, no sé, tal vez Dios me ha hecho más fuerte en este tiempo, me ha hecho ver con claridad muchas situaciones, me ha hecho entender, y el consuelo lo he llevado con Él. Pero siempre te miran como, a lo mejor no sé, si será que pensarán que soy fría, o no sé. No soy, yo sé que no soy fría. Pero sé que
saben que tengo uno bien grande, que es el que me mantiene a mí siempre fuerte. Y me mantuvo siempre, no en esta situación, en otras situaciones anteriores también pasadas, que eso quedó en el pasado ya, gracias a Dios. Y de eso aprendí, y sigo aprendiendo. Entonces digo, hay muchos corazones endurecidos, es verdad. Y lamentablemente uno cuando sale se encuentra con gente, sí, pero este tiempo de pandemia me ha hecho ver que hay mucha gente que se ha flexibilizado en ese sentido. Es como que ha bajado, como dice Ivana, veníamos tan acelerados que vi gente que hoy puso un freno, ¿eh? No es que está esperando a ver que llegue, no, puso un freno y tiene otra visión. Gracias. Y yo digo que esa visión, aunque no la digan, quieren decir que miran al cielo hoy. Hay muchos que no sé, no sé si es vergüenza, no sé qué es. Y hay otra gente que lo dice sutilmente, y digo, qué bárbaro, tuvo que pasar esto para que todos nos acerquemos más a vos, yo le hablo a Dios, nos acerquemos más a vos, tuvo que pasar esto para que todos se acerquen más a vos. Tuvimos que perder seres queridos, pasar situaciones extremas ya para que se pudieran acercar a Él. Digo, bueno, alabado sea que haya tenido que pasar esto para que así sea. Por eso digo, es un tiempo de descanso, de meditar la palabra más aún. Y creo que la mayoría de la gente lo está haciendo, sin querer lo está haciendo. Y en este tiempo cuando nosotros por ahí, cuando salimos, podemos aportar la palabra, aunque sean 2 palabras, y ven de quién viene, ayuda. Uno siente que ayuda. Pero bueno, todo se trata de fe. Y la gente sí, hay gente que está muy cansada, que no cree, pero yo siento que en el fondo sí cree. Sí cree. Está bien. Y creo que nosotros, como que estamos en este camino, no debemos perder eso. No debemos ni dudar de eso. Hay días que nos agarra la sensibilidad, que creemos que se nos viene el mundo encima, pero tiene que haber algo que nos saque de vuelta al flote. Y es Él, es la oración, no hay otra. Gracias Marisa. Dale, Mirita. Gracias. Yo me quedé pensando también en eso del corazón duro y del corazón blando, ¿no? Y me llegó mucho eso de recordar a Jesús como una persona con sentimientos por un amigo, con sentimientos de darse cuenta que los demás estaban cansados, con sentimientos de querer que se sientan importantes. Y si le pudiera poner un título a todo el pasaje, le pondría de corazones duros a corazones blandos, porque veo el modelo de Jesús como corazón blando, y veo que Jesús, que tenía esa sensibilidad, cuando ellos quisieron ser un poco, cuando ellos estuvieron cansados, Él los mimó. Cuando se dio cuenta probablemente que estaban un poquitito con riesgo del orgullo, les dijo, bueno, denles ustedes de comer. Hicieron tantos milagros, ahora a ver, ¿cómo hacemos? Como para que ellos lo miraran a Él, porque la cosa era mirarlo a Él, no era mirarse ellos. Quizás, yo pienso, si no se estaban mirando demasiado ellos, demasiado su cansancio o demasiado los milagros, las cosas que habían hecho, ¿no? Pero como anduvieron en automático y no se dieron cuenta porque tenían el corazón todavía duro, Jesús les dice, bueno, váyanse, y los deja que se asusten en la barca, y en la barca de nuevo los hace que ellos lo miren a Él, y que dependan de Él. Y yo creo que la clave en este momento, y en todos los momentos, porque no nos podemos olvidar que porque seamos hijos de Dios, no significa que no se nos endurezca el corazón de nuevo. Si nosotros lo dejamos de mirar a Él, y nos miramos demasiado nuestro pupo, terminamos con el corazón duro, y Él nos vuelve de nuevo a que lo contemplemos. Y está buenísimo eso, mirarlo a Él, contemplarlo a Él, que se nos ablande el corazón, porque entonces sin demasiado problema, la gente nos va a buscar, como lo buscaban a Él.
sin mucha publicidad, la gente lo seguía, ¿no? Este es un tiempo, yo creo que es un tiempo para que la iglesia vuelva a la sensibilidad, porque hay una tendencia muy fuerte a perder la sensibilidad, a dar mensajes insensibles, mensajes que son más bien una cosa controversial, a la pelea, a la argumentación del Evangelio, y siempre, siempre, siempre el Evangelio va a ir con la compasión. Ese Evangelio que va con la compasión, el corazón de Jesús, va a hacer que las personas nos busquen, sin que hagamos demasiado marketing. Qué hermoso que Jesús es así. Gracias. Gracias, Mirta. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Tiene algo para que Dios le haya mostrado, que le haya hablado? Pablo, Javier, vamos Javier. Abrí tu audio. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí. Creo que toda tormenta siempre nos trae un cansancio, ¿no? Un agotamiento tanto físico como mental. Y mientras hablabas vos, Miguel, iba sacando de cada cosa y cómo coincidía todo. Me quedaba mucho, aparte del cansancio, del discipulado, que tiene que ser una conexión con Dios. Y después tomé esto de qué prioridad tomamos, ¿no? Cuando la tenemos enfrente. Y hablas de un corazón endurecido. Y si te pones, ves un eslabón que los pongas como los pongas, que se hace como una cadena, todo tiene sentido, tiene unión. Y estar en este camino como que hoy en día lo tomo muy, muy delicado ya, y me pasa que veo a mis compañeros de trabajo, a la gente de la calle, que a pesar de los problemas, verlas perdidas, no encontrar el camino, sentí últimamente que duele y vos sabes que me asusta. Es algo que he sentido últimamente con todo, a veces con el discipulado de los viernes, con la familia, como te digo, con los compañeros de trabajo. Es algo que veo y lo tomo como muy delicado. Y creo que la palabra hoy me dijo de que no me asuste tanto y que me tranquilice, que Dios está. Dios está en la tormenta, está, y que nos quedemos tranquilos nosotros. Hagamos nuestro trabajo, sembremos y bueno, creo que me dijo que siga como vengo siguiendo yo, que creo que vengo bien y bueno, dejarlo todo en manos de Él. Gracias, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna palabra para dar? Bueno, quiero decirles que la muerte de Jesús es distinta a la muerte de Juan el Bautista y a la muerte de Lázaro. Ahora vamos a participar del pan y del vino, pero ¿por qué la muerte de Jesús es distinta? Si bien es cierto que fue una muerte muy parecida en muchos aspectos, aunque él no murió decapitado, él murió clavado en una cruz, Lázaro murió de una enfermedad y algunos otros de otras razones, la muerte es muerte física para todos. Está establecido que los hombres vayamos a morir una vez y después de esto el juicio, ¿no? Está en la palabra de Dios. Pero la muerte de Jesús y la importancia de recordarla tiene que ver con que es una muerte representativa, es una muerte sustituta, es una muerte que se apropia de nuestro castigo y lo sufre en nuestro lugar. Cuando Dios estaba castigando a Jesús en la cruz, en realidad me estaba castigando a mí. Me estaba viendo a mí. Porque si hubiese sido por lo que Jesús hizo,
Él no debería haber muerto. Él no hizo pecado. Él no merecía la muerte, ni mucho menos la muerte condenatoria, que fue la que sufrió. Dice que Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, ¿no? Y por eso nosotros lo tenemos que contemplar y declarar una vez más como nuestro Salvador, y darle homenaje, darle honor, agradecerle, adorarlo, y otra vez apropiarnos, sentirnos tranquilos, como decía Javier, seguros que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya la condenación que yo merecía la pagó Él. En su muerte yo fui condenado. Ahora por fe me apropio de eso y lo tomo para mí y lo creo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree, si bien es cierto que Jesús murió por todos, los que creen, los que se apropian, son los que disfrutan de esa salvación. Los que la rechazan, los que la ignoran, los que no creen, no pueden recibir el beneficio, porque se acepta por fe, se apropia por fe, se cree, ¿no? Y es maravilloso que esto sea, este es el mayor milagro de todos, el milagro del poder que el Espíritu Santo nos haya revelado a nosotros esta verdad y la podamos creer, porque es una verdad que se discierne espiritualmente. El Espíritu de Dios nos da convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y venimos a Jesús para recibir el perdón y la salvación. Así que bueno, lo vamos a recordar una vez más. Sintámonos confiados en el sacrificio de Jesús. Es completo. Cuando Él murió, anuló todas las actas que había contra nosotros, todos los pecados que habíamos cometido, y los clavó en la cruz. Y dijo, aquí está, lo que Él hizo, yo me hago cargo y lo pago. Es mi querido Salvador, es mi amado Salvador. Es el que me amó tanto que se entregó a la cruz por mí. Y pagó todo. No hay ningún pecado, por más grave que sea, que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar, no pueda lavar. Así que bueno, voy a pedir a Mario que continúe y que podamos hacer recordación del cuerpo y de la sangre de Jesús. A ver si todos tienen preparado ya un pedacito de pan, una copita de vino para continuar. ¿Estamos todos bien? Perfecto. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Es tan hermoso pensar o ver que Jesús pensó en nosotros. No solamente tuvo sensibilidad para sus discípulos, para quienes los rodeaban, sino que tuvo la sensibilidad de orar por nosotros en la oración sacerdotal, allá en Juan 15, pidiendo por nosotros, los que habríamos de creer en Él, sino también de dejar instituido esta cena, esta celebración que vamos a hacer esta noche, en la cual nos invita a participar, nos invita a estar juntos, nos invita a sentirlo a Él, nos invita a encarnarlo a Él. Porque si bien el pan es pan y el vino es vino, simplemente representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Sin embargo, al participar en ellas, decimos, Jesús, he aceptado tu sacrificio en mi favor y me apropio de él para estar en comunión contigo, con el Padre y con mis hermanos. Es apropiarnos de la salvación, es apropiarnos de la propiciación, apropiarnos de su expiación y de todas las cosas que Miguel hace un par de domingos nos estuvo recordando. Entonces no es solamente un acto rutinario
sino que debe llevarnos al ablandamiento del corazón, a que nuestro corazón no sea duro, sino que sea un corazón sensible, un corazón que sienta, un corazón blando, un corazón permeable a su palabra. Lucas nos relata allá en el capítulo 22, cuando Jesús se acercaba a comer la última Pascua, dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Fíjense, cuánto había deseado Jesús estar con sus discípulos compartiendo una cena antes de padecer. En el medio de la cena dijo, partió el pan y les dio y les dijo: toman, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido para remisión de pecados. Esto es lo que vamos a recordar en esta noche todos juntos. El cuerpo de Jesús partido en favor de nosotros. Bambi, ¿querés por favor dar gracias por este símbolo? Gracias, papá querido, por este sacrificio enorme que hiciste por nosotros, porque tu cuerpo fue partido, Señor, con el látigo por cada cosa que nosotros hacíamos. Te pedimos perdón, Señor, porque todo eso lo merecíamos nosotros. Y eso, el sacrificio lo hace mucho más grande, Señor, porque vos fuiste perfecto, fuiste santo y no conociste el pecado. Gracias, papá, gracias. Bendecimos este pan, Señor, y te recordamos hasta que te volvamos a ver. Amén. 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 Participamos todos juntos del pan. Partido el pan, tomó la copa y palabras muy similares. Dijo: tomen, beban, esto es mi sangre que por vosotros, por ustedes, es derramado. Hagan esto en mi memoria. En su memoria, recordando su sacrificio, hemos de beber todos juntos de la copa. Hermano Iván, ya que estamos internacionales hoy, ¿querés bendecir la copa, por favor? Señor nuestro Dios, Padre amado, venimos una vez más delante de tu presencia en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, participamos, Señor, del vino en tu memoria, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. 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 Participamos todos juntos de la copa.
del Evangelio que una vez que hubieran cenado, caminaron hacia el monte Getsemaní. Pero antes de encaminarse hacia el monte, cantaron la canción. A mí me encantaría saber cuál es esa canción. Siempre me lo pregunto y siempre se los planteo a ustedes. Ya sé que los tengo podrido con el tema de la canción, pero vamos a cantar una canción. Yo les pido que voy a pasar por sobre el grupo de alabanza. ¿Tenés la guitarra ahí cerca, Juanpi? No. No, quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Mantengan los micrófonos silenciados. Voy a entonarla o desentonarla y ustedes me van siguiendo. ¿Les parece? ¿Mm? Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Gracias, Padre. Gracias porque a pesar de la gran desentonada, hay un corazón sincero de adoración y de amor y de agradecimiento hacia ti. Gracias por Jesús, sacrificio. Gracias por su sangre derramada, gracias por su cuerpo partido, para que hoy tengamos esta entrada tan maravillosa ante tu trono. Gracias. Estamos ante tu misma presencia y vemos los cielos abiertos y a Jesús sentado al lado tuyo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te magnificamos. Tuya es la gloria, tuya es el honor por siempre y siempre. Amén. 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 Juanpi, ¿tenemos alguna interacción por Facebook? Sí, Marito, ahí te paso el reporte. Creo que Federico quiere participar. ¿Levantaste la mano, Federico? Saluda. Bien, otra vez. Qué bueno. Bueno, bueno. La tenemos a Patricia, obviamente, Ana María Gómez, a la Carol Isoldo, nos manda muchos saludos, que nos extraña. La tenemos a Marcela, a Hilda. Así que están todos viendo, mandan saludos, cariños a todos, que nos extrañan, la mayoría pone. Está Aldo también, pero no me lo muestra. ¿Tenés ahí? Aldo López. Bueno, eso es el reporte de lo que nos muestran, los mensajes que nos mandan, pero hay ausentes que no mandan nada, solamente nos están viendo. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miki, por la palabra. Siempre clara, siempre concisa, siempre que toca el corazón. Muchísimas gracias a cada uno por estar. Muchísimas gracias, familia, por hacerse visible. Aplausos para los Pedraza. Es hermoso verlos. Que Dios les bendiga mucho. ¿Qué me pueden contar? A ver, cuéntame algo. No, ustedes aplaudieron los Pedraza y yo les agradezco a ustedes porque siempre están, siempre con su palabra, con su mensaje, la palabra del Señor que es la que necesitamos, la que
lleva cada día de victoria en victoria, que nos da fuerza para seguir, que nos hace ver que la prioridad que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, es siempre estar al servicio de los demás, dejando nuestro cansancio y dejando nuestro yo, sabiendo que todo lo que el Señor ha permitido y permite realmente es un gran servicio para Él. Por eso siempre hay que hacerlo con amor, y para eso tenemos que siempre estar muy cerca del Señor para que nuestros corazones no se endurezcan. Y usted preguntó, pastor, si había alguna receta que la hermana Mariana había podido encontrar para impedir que el corazón se endurezca. Y yo le decía que a mí mi receta es de hablar cara a cara con el Señor, desnudarme ante Él y no dejar que esos sentimientos malos o pensamientos que vienen, muchas veces por el cansancio, muchas veces por las situaciones, hagan que nuestro corazón se endurezca. Entonces el primer pasito es hablar cara a cara con nuestro Señor, desnudándonos y siendo auténticos con Él, porque Él sabe cómo somos, pero quiere que nosotros lo manifestemos. Entonces Él empieza a trabajar, orar por la situación que muchas veces atravesamos, y el Señor pone la situación para que todo eso que nosotros pensamos o creemos se haga de la forma en que Él quiere que sea. Se disipan las nubes, viene la luz, la esperanza, la fuerza, y ese corazón empieza a latir como el Señor quiere que lata, porque Él nos ha llamado para que seamos servidores, ¿no? Para que nos sirvan. Y debemos dejar un poquito nuestro yo, nuestras cosas, nuestros tiempos, y dedicarle tiempo a aquellas personas que realmente están necesitando. Muchas veces decimos, no, pero estoy cansado, no. Hay personas que están necesitando, que están esperando, y muchas veces no se trata de lo material, se trata de lo afectivo, como dijo Ivana, un abrazo, un beso, cómo te va, cómo te sentís, una mirada, nada más. Y el corazón vuelve a latir como nuestro Señor nos enseñó, que Él vino a servir, y nosotros tenemos que ser seguidores y servidores. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Máxima Bravo, Jacoba, saluda. Dice, feliz de haber participado de la Cena del Señor con ustedes, hermanos. Y Hilda dice, qué alegría verte, Fede. Gracias, Mimi y Lalo, me hizo bien sus abrazos. ¿Recuerdan a Máxima? Era Jacoba, ¿se acuerdan? En el principio, cuando comenzamos la comunidad, ella estaba con nosotros, y después por razones de horario, por razones de geográfica, bueno, también se empezó a congregar en otra comunidad. Pero siempre está pendiente, nos sigue el rastro por atrás así, nos anda rastreando siempre. Ese es el vicio que tiene esta comunidad. Cuando alguien se mete con nosotros, después queda pegado así para siempre. Por eso Marta y Flavio desde Libramento están ahí, rastreando. Y el Iván también desde Brasil. Bien, Iván. Você no perca o rastro de nós. Ese portugués de Miguel. Parece que lo ha mejorado bastante. Es más jeringoso que portugués todavía. Bueno. Recuerden que se viene acercando el fin de la restricción de reunirnos. Hay comunidades que ya se están reuniendo a distancia, con mucho protocolo. Bueno, nosotros estamos pendientes, los pastores, de todo eso, y en algún momento, cuando entendamos que es viable, le vamos a avisar para que retomemos. ¿Se cortó, Miguel? ¿Se cortó? Debes tener mala señal. Lo que pasa esta etapa tan difícil, he visto, por ejemplo, que en otras comunidades como Cita con la Vida ya se están reuniendo, o centro cristiano, ponen las sillas de una manera muy distanciada, con mucha precaución. Bueno, yo todavía no tengo en mi corazón la tranquilidad para decir, bueno, a partir del próximo domingo reunámonos. Así que seguimos así, y a distancia. Ustedes pueden mandarme la torta también por pedido rápido, si quieren. Un delivery, no hay problema.
Claro, o los pedraces que me manden un corderito con grasa, de esos que saben comer a la tarde cuando llega Federico del trabajo. O son pastores lo que come Federico. Para los de la frontera, corderito es un tipo de pan, no es un cordero. Corderito, no sé, me tiene que hacer Flavio de ahí, de la fazenda de Bosé, un corderito a la parrilla. Bueno. Sí, la verdad, Miguel, explicando un poquito sobre el protocolo COE con el que autorizan a abrir ciertos lugares, es complicado el tema, ¿por qué? Porque se requiere una lista de invitados que tienen que confirmar la asistencia, no es que se va a abrir y uno puede entrar, hay que ir una lista de invitados, se le tiene que medir la fiebre, se lo tiene que desinfectar con el alcohol 70%, tiene que llenar una declaración jurada uno por uno, con firma y medida de fiebre, porque se le tiene que tomar la fiebre, y no se puede estar más de 1 hora en un ambiente cerrado. Así que eso complica mucho, digamos, el protocolo para normalizar el tipo de reunión, porque en el tamaño de nuestra iglesia, entre equipo de alabanza y todo, ya con el equipo de alabanza ya sobrepasamos la cantidad de personas que puede estar adentro. Así que bueno, todo depende más allá de que se habiliten o no, de las condiciones físicas que tenemos ahí en la iglesia. Sí, sí. Qué bien. Miguel, tal vez como conocimiento nada más, lo que habló el hermano allí, acá más o menos se está haciendo así, respetando, solo no se firma nada, lo demás es igual, solo que se respeta el 30% de la capacidad total del ambiente y el distanciamiento de 1,5 metros de cada persona. Lo demás es igual que él dijo ahí. Espacio físico, ¿no? Claro. Tratamos de hacer eso con el templo que tenemos, creo que alcanzamos a 6 personas o algo así. Así que, a menos que nos vayamos a la plaza, cosa que no se puede. Bueno, entonces, actualizamos esa información, seguimos reuniéndonos de esta manera, extrañándonos mucho, el abrazo de oso, la risa, la alegría, el festejo, el cántico, todo. Bueno, pero Dios nos sigue guiando, nos sigue fortaleciendo y seguimos adelante, ¿eh? Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Sigamos invitando a muchas personas para que cada vez más nos veamos, porque es lindo que nos veamos la cara. Es hermoso tener, aunque sea una pantalla llena de caras conocidas y queridas, ¿no? Sí, Señor. Sí. Y nos está saludando el miembro más pequeño de la iglesia, don Emanuel. Ahí está, mira. ¿Ven? Tenemos un miembro de... Bueno. Mira cómo tira eso. No se olviden de orar por nuestros hijos son sagrados. Recuerden que el mundo que les espera es un mundo terrible, difícil. Si hay alguna carga que yo tengo en mi corazón es por los hijos de ustedes. Los hijos de Mónica con sus luchas, los hijos de Federico y Mimi, los hijos de Norma con su lucha, los hijos de Marisa, las nenitas de Marisa, los hijos de Marta y Flavio, tus hijos Iván con sus luchas, los hijos de Pablo, de Iván, los hijos de Mari y Mariana. Todos los hijos que vienen atrás, la generación que viene atrás, Agustín, Lisandro, la Magui, bueno, los hijos de Julián, un montón, viene una camada atrás nuestra, una generación empujándonos con mucha fuerza, ¿no? Y tenemos que ser responsables en la oración, pidiendo que Dios cuide de ellos, que mande ángeles alrededor, acampe alrededor de ellos. Amén, sí, Señor. De todo mal, de toda influencia, de todo peligro, que les dé prudencia. Así que bueno.
este silencio es un silencio acogedor. A ver, escuchemos el silencio 10 segundos. No, Miguel, estamos mirando de Manuel, no Bueno, entonces los bendigo a todos, les digo hasta pronto, que Dios los bendiga. Gracias por estar, los queremos mucho. Nos vemos el miércoles en la reunión de oración a los que puedan. Tuvimos muchos inconvenientes técnicos el miércoles pasado. Hubo problemas con internet, se cortó varias veces, así que bueno, espero que este miércoles estén orando para que el enemigo no meta la cola y que podamos transmitir y llevar tranquilidad y paz a todos los hogares que se conectan a la oración. Amén. Amén. Gracias. Queridos. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Buena semana. Chau a todos. Chau a todos. Abrazo de Mario, abrazo de Oso. Chao Fede, chao Mimi, chao. Chao. Mucho, Iván. Gracias por estar, Iván. Chao Brasil. Chao, Elena. Elena y Bella, chao.